Buenos días a todos, compañeros. Esto trata de ser un aporte desde el área de lengua. En este caso, la propuesta para el concurso de maestros de primer grado se trata de elaborar una propuesta secuenciada para los alumnos de sexto año en la enseñanza específicamente de la escritura. Cuando pensamos en elaborar una propuesta, tenemos que tener un marco teórico que nos fundamente. En este caso, no necesitamos abarcar tanto, sino tener coherencia en el marco que estamos trabajando. Una gramática, en este caso yo seleccioné la gramática de Alarcos, que es una gramática que tiene una mirada funcional en la lengua, el programa obviamente escolar vigente, y el libro que para mí es fundamental de todos los libros que tiene, Enseñar Lengua de Casani. Con esas tres cosas estamos en condiciones de pensar en una fundamentación teórica para nuestra secuencia. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta cuando pienso en armar una secuencia? Son los más básicos. ¿Qué contenidos voy a enseñar en el área de escritura? ¿En qué orden los voy a organizar? ¿Con qué profundidad voy a trabajar esos contenidos? ¿Y qué característica tiene la escritura? Luego que tengo claro eso, tengo que pensar cómo voy a secuenciar las actividades para lograr mis objetivos generales y específicos, y en qué momento de esa secuencia yo voy a aplicar una evaluación sobre el tema de enseñanza. Estos cuadros que están pegados en el PowerPoint son partes fundamentales del libro de Enseñar Lengua de Casani, que está mencionado en la bibliografía al inicio. Casani habla que tengo que tener en cuenta procedimientos, conceptos y actitudes. Los conceptos son los conceptos disciplinares que tengo que manejar con solvencia para poder expresar la enseñanza de los mismos. Y los procedimentales son el procedimiento que voy a utilizar en base a las actitudes de los alumnos para que ellos incorporen después el aprendizaje. Es fundamental que si estoy trabajando en el área de lengua, tengo que manejar el concepto de texto, la adecuación, la coherencia, la cohesión, la gramática, la ortografía, la morfosintaxis, el léxico y la presentación y la estilística. Eso no quiere decir que cada vez que vaya a trabajar la escritura yo vaya a trabajar todos los aspectos de estos conceptos, sino voy a focalizarme generalmente en uno y profundizarlo. Los enfoques a tener en cuenta en el área de la escritura. Tengo que tener 4 enfoques claros en este caso. Un enfoque gramatical, no me puede dejar la gramática de lado la enseñanza de la escritura, pero no quiere decir que yo voy a tomar un texto simplemente para enseñar la gramática. El enfoque funcional es fundamental. El niño aprende en la interacción con los textos, con los modelos textuales, por lo cual no voy a decirle al niño que repita un montón de cosas para tener saberes, sino que voy a lograr que el niño, investigando en los modelos textuales, vaya incorporando estrategias para poder hacer la escritura de un texto. El procesual tiene que ver con el proceso que cada niño va incorporando el tema de la escritura, porque la escritura no es algo que yo pueda hacer de una vez, es un proceso que lleva sus etapas y sus tiempos. Y el enfoque basado en el contenido. Yo tengo que tener en la lengua escrita, es un instrumento muy potente que puede aprovecharse para otras materias al tiempo de desarrollar después la expresión. Acá explica claramente, con profundidad, el enfoque del contenido, dando unos ejemplos, el enfoque procesual, el enfoque gramatical y el enfoque funcional. Las características que tengo que tener para la hora de la enseñanza tiene que ver con qué tipologías quiero enseñar. Y por ejemplo, cuando pienso en enseñar el texto expositivo, tengo que saber qué características propias tiene esa tipología textual para poder saber qué aspectos voy a enseñar y tomar de la gramática. Por ejemplo, el texto expositivo presenta un tema, brinda información, tiene un determinado orden lógico, se puede ayudar con imágenes ilustrativas, con flechas y con indicaciones y dibujos, y obviamente está organizado también en párrafos y enunciados. ¿Con qué función voy a utilizar un texto expositivo? Lo voy a utilizar cuando voy a informarle a alguien algo de un tema que seleccioné, por lo cual una de las cosas fundamentales es que tengo que tener solvencia sobre ese tema que voy a escribir. El texto narrativo también tiene una superestructura narrativa que consta de las partes del texto, la situación inicial,
el conflicto y la resolución, y como fundamental, gramaticalmente, tengo los tiempos verbales en la narración, que es lo que me hacen pasar de una etapa a otra de la narración. Se estructuran párrafos y enunciados. ¿Por qué tengo que saber todo eso? Porque cada vez que yo tenga esa solvencia gramatical de qué cosas puedo enseñar, es más fácil ordenar nuestra secuencia. El descriptivo tiene un orden lógico, se organiza en párrafos y enunciados, y por ejemplo, si quisiera trabajar adjetivos y sustantivos, es obvio que voy a elegir un texto descriptivo que tiene mucho mayor caudal de sustantivos y adjetivos que otro tipo de texto. El argumentativo es un texto que tiene una estructura en tesis, argumentos y conclusiones, y su función fundamental es convencer a otro. También tiene una presentación y también se estructura en párrafos. El conversacional, tengo que saber que es un texto que está realizado para ser actuado, no está pensado para ser leído, sino para que los actores lo actúen. Tiene determinadas características, utiliza guiones, personajes, apartes para los actores, y hace referencias para las locaciones. Y los verbos, por ejemplo, son mayoritariamente en presente. Si quisiera trabajar el presente en los tiempos verbales, seguramente seleccionaría un texto conversacional. ¿Qué tengo que tener fundamental también? Que la escritura es un proceso. Y cuando hablo de un proceso tengo que tener claro que hay una situación de comunicación donde el alumno tiene que tener conocimiento siempre del tema que va a escribir. También tiene que saber a quién le va a hacer referencia a ese texto. Si el texto va a estar dirigido a compañeros de otro grado, si el texto va a estar dirigido a las familias para explicarle algo, si el texto es un texto que va dirigido solo al público en general. Después de que tengo claro el conocimiento que para escribir, tengo claro a quién lo voy a dirigir, tengo que empezar a organizar mis ideas y mi planificación. Y eso implica hacer un borrador donde explique las etapas de lo que voy a hacer. Y también que diga, obviamente seleccione primero en qué tipo de texto voy a trabajar. Porque no es lo mismo hacer un texto narrativo que hacer un texto argumentativo como lo vimos recién. Entonces, hacer planes en la escritura es fundamental para ese proceso de incorporación de distintas cosas. Por lo cual, una vez que tengo claro que la escritura es un proceso, que tengo que planificarla en un borrador, teniendo en cuenta las características de cada tipología textual que voy a trabajar, estoy en condiciones de pensar que estoy en una etapa para saber cómo organizar mi secuencia. Por ejemplo, si tuviéramos que trabajar con el texto narrativo, y voy a comenzar con esto, como decíamos recién, con el borrador de un texto. ¿Qué cosas voy a tomar en cuenta en ese borrador? No lo voy a escribir como si nada, voy a tener una estructura organizativa, una silueta textual de ese texto. ¿Qué situación inicial va a ser? Que implique qué lugar y qué tiempos va a tener ese cuento. ¿Qué personaje o personajes van a aparecer? Si van a ser un personaje principal o más de uno. ¿Qué conflictos se van a desarrollar a lo largo de la historia? Y cómo se van a terminar resolviendo esos conflictos. Eso sería como el esquema básico que tendría que tener un alumno para comenzar un borrador sobre el texto narrativo. ¿Qué hago después de que tengo eso? Comienzo la primera escritura del texto. Voy a revisar los aspectos característicos, la superestructura narrativa, que haya contemplado esas tres partes del texto básicas, los tiempos verbales en la narración, quiere decir que puedo manejar los distintos tiempos verbales para poder ver el desarrollo o el proceso de la narración. La estructura en párrafos y enunciados que se respete, dejando las sangrías, las mayúsculas y los puntos, y revisar que esos sustantivos, por ejemplo, los sustantivos propios, que son los nombres de los personajes, comiencen con mayúscula, y las faltas de ortografía en un principio. Es bueno también complementar en esta era de que los alumnos tienen acceso a las computadoras, que ese tipo de borrador y la primera escritura se pueda hacer en la computadora, porque ya es una forma más fácil de poder ir haciéndole correcciones o agregados al texto. Debemos tener en cuenta que nuestros alumnos y alumnas pueden adquirir el conocimiento en el momento de realizar la planificación, y debo conjugar estos elementos. Conocimiento sobre el tema, que ya lo he mencionado, el diagnóstico de los saberes de los alumnos y alumnas. Es fundamental que cuando yo vaya a trabajar con cualquier tipología textual, tenga claro cuánta cantidad de saberes tiene el alumno sobre ese tema. Y hacer el proceso de investigación de los modelos textuales con registros de las características donde los niños y niñas puedan reconocer los elementos que hacen a estos textos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, como estábamos diciendo recién, en texto narrativo, voy a llevar un cuento, y en ese cuento voy a trabajar la tapa, con la tapa voy a trabajar la diagramación de un título, voy a trabajar también la ilustración y el dibujo con esa información anticipada que me da,
y lo voy a ir registrando. Voy a abrir la primera parte del cuento y me voy a dar cuenta que está estructurado en un párrafo, que hay un espacio que se llama sangría, y también lo voy a ir registrando con ellos. Voy a ir fijándome que al terminar el párrafo generalmente tiene un dibujo referido a lo que me está contando, a la comprensión de ese párrafo, y también lo voy a ir registrando. ¿Cómo lo voy a ir registrando? En un dibujo con ellos de una silueta de ese texto. Un dibujo con pequeñas líneas donde me vaya sacando flechas y poniendo párrafo, sangría, título, tapa, y haciendo un registro de esas cosas fundamentales que en el momento que el niño tiene que escribir, yo le voy a hacer referencia a eso. Y una cosa fundamental es saber que la escritura tiene características y normas distintas a la oralidad, y hacer una diferencia clara de que cuando yo estoy contando algo, no estoy utilizando las normas de la escritura, pero cuando yo voy a escribir hay unas normas que debo conocer y que las debo respetar para que esa tipología textual y ese texto tengan toda la coherencia y la cohesión de la lengua escrita. Ahora sí, ¿cuál sería un ejemplo de secuencia para sexto año, para enseñar el contenido, por ejemplo, del texto narrativo? Y bueno, primero, como dijimos, tenemos lo que es fundamental y el inicio de cualquier secuencia, sea de lengua o de cualquier otro tema, es indagar las ideas previas del texto narrativo y registrarlas, porque tengo que tener claro cuál es la base en la que comienzo el proceso de enseñanza. Como dijimos recién, la presentación no solo de uno, de varios modelos de texto del que voy a enseñar, de varios cuentos en este caso. Puede ser que la dinámica sea con distintos cuentos en equipos, haciendo el mismo procedimiento de reconocimiento e identificación de partes. Puede ser que un equipo reconozca la situación inicial, el lugar y el tiempo, y otro reconozca los conflictos, y otro la resolución. No tiene por qué ser que todos hagan todo a la misma vez, sino que el proceso grupal de la clase tiene que llegar a identificar en el texto narrativo la superestructura, y saber que están haciendo eso. Después de que presenté el modelo, en otra instancia voy a retomar el texto narrativo identificando párrafos y enunciados. Y ahí solo voy a trabajar con párrafos y enunciados. ¿Cómo se marca un párrafo? ¿Cuál es el contenido semántico de ese párrafo? ¿Para qué sirve la organización de un párrafo? ¿Por qué el párrafo corta en determinado espacio y no sigue de largo entre una idea y otra, sino que tiene una idea clave fundamental que me va a ir transmitiendo? Después de que vi las normas de escritura frente a un párrafo y al conjunto de enunciados, incluso puedo hacer la idea de separar esos enunciados para después organizar el párrafo y ver que tiene un orden lógico. Entonces, esas tareas que parecen sencillas ayudan en la construcción de conceptos que tiene la escritura. Reconocer los tiempos verbales en la narración y los cambios que provocan. Por ejemplo, si tengo todos los verbos en pretérito, los puedo pasar a presente para que el alumno se dé cuenta de que esa intención que tiene un verbo en presente no lo tiene igual cuando lo digo en pasado y cuando lo digo en futuro. Por lo cual, hacer esos cambios, esos juegos con la escritura, ayudan a la concientización de los verbos y cómo se pueden usar y cómo cambian el sentido si yo les cambio los tiempos verbales. Registrar la silueta textual con los elementos para la escritura, era lo que decíamos en un inicio. Cada vez que yo trabajo con un modelo textual y hago una determinada investigación o referencia, dejar un registro de esa silueta es fundamental, porque eso tiene que quedar a un lugar de acceso a los alumnos y alumnas que puedan ir a revisar si tienen alguna duda de qué parte tenía la silueta cuando están elaborando su borrador, o incluso cuando ya empezaron a redactar su primera escritura. Es fundamental, un lugar donde ellos sepan que todo lo que registraron e investigaron sobre un texto y las partes que tiene que tener, cuando lo escriban, tienen que ir a esa referencia directamente. Proponer el primer borrador del texto narrativo. Como dijimos hoy en un inicio, darlo con unas pautas, no dejar a libertad de la escritura. Luego de que la escritura, comparar el borrador con los registros realizados por los alumnos. ¿Qué quiere decir? Hice mi primera escritura y tengo que ir a revisar de que tenga la situación inicial, de que tenga un conflictos, que tenga los personajes, que cumpla con esa silueta textual y esa estructura del texto narrativo. Una vez que estoy en condiciones de desarrollar la escritura del texto, entonces ahí voy a desarrollar por etapas. No tiene por qué escribir el cuento todo eso una vez en un día. Puede escribir la situación inicial en un día, en un párrafo, y en otro momento retomar la situación inicial y seguir supuestamente al conflicto.
puedo seguir, y en otra etapa poder hacer el desenlace o final. Realizar la primera corrección en forma colectiva es fundamental. ¿Por qué? Porque esa discusión colectiva que se va dando mientras que estoy reescribiendo un texto, ayuda a que todos entendamos el proceso que estamos incorporando a la lengua. Por ejemplo, si nos equivocamos en los tiempos verbales, en esa lectura colectiva y en eso de querer entender cuál fue la idea que un compañero o compañera quiso poner en su texto, nos ayuda a entender que hay una estructura que tiene que cumplirse, porque si yo en vez de decir había, digo hay una vez un lobo, está claro que el sentido del texto es otro, y que el niño, al escucharlo, o sus propios compañeros, pueden ir dando esa discusión de reflexión de uso de la lengua, que es fundamental a la hora de escribir. Realizar la primera corrección colectiva entonces, y registrar el proceso de esa corrección es fundamental, porque una vez de que el alumno se enfrente él solo a hacer esa corrección, esos pasos que se siguieron en forma colectiva para ir revisando con un criterio determinado, es fundamental para que después lo pueda aplicar a su propio texto en una instancia individual. Construir carteleras informativas para que los alumnos y alumnas puedan hacer consultas permanentes y en algún momento pedir una evaluación, hacer una propuesta evaluativa sobre ese modelo textual. Entonces, esto es fundamental porque ayuda a organizar una forma de enseñar el texto narrativo. Este es un camino a realizar. Pueden ser estos o pueden ser otros. Lo importante, entonces, como básico de este ejemplo de secuencia de texto narrativo, es tener claro qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, de qué forma voy a presentarle eso a los alumnos, en qué orden de profundidad los voy a ir secuenciando, y cómo a su vez después me va a quedar terminada la secuencia, una lógica de aprendizaje marcada en la secuencia, que lo voy a ver en las actividades. Lo que yo decía, la coherencia de tener, cuando aplico a Casani, quiere decir que yo voy a aplicar una forma de enseñanza que no tiene que ser contradictoria en su paradigma que estoy fundamentando en las actividades. Si estoy hablando de tipologías textuales, estoy hablando de la gramática funcional. Yo no le voy a hacer al niño que recite los verbos de memoria. Voy a trabajar con el niño para que pueda identificar los verbos dentro del texto. Eso es fundamental. La gramática funcional tiene que ver con los conocimientos gramaticales en la gramática en el uso. No la gramática descolgada por fuera del texto, sino en la funcionalidad propia, y por eso es el paradigma de enfoque funcional de la gramática. Entonces, tomando en cuenta que es fundamental los aspectos del conocimiento, tomando en cuenta que es fundamental saber qué quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar, dónde lo voy a enseñar y qué voy a evaluar, entonces estaría en condiciones de poder hacer un enfoque de secuencia de escritura para sexto año. ¿Qué contenidos tiene esto de sexto año? Y tiene los tiempos verbales, tiene la superestructura narrativa, tiene la parte de enunciado y párrafos, tiene la parte de coherencia y cohesión. O sea que tomando esta secuencia tendría muchos aspectos de los contenidos del programa de sexto año para trabajar en el área de lengua. No es una receta, obviamente, siempre que les damos un aporte, damos una mirada de cómo nosotros haríamos una determinada secuencia en base a la escritura, pero si fuera de otro tipo de texto, o fuera otro tipo de enseñanza, de otro aspecto de la enseñanza de la escritura, estaría tan correcto como seguir esos pasos básicos de decir que quiero enseñar, cómo lo voy a organizar, y cuál es mi objetivo o mis objetivos claros, ¿no? En este caso, la secuencia tiene objetivos. La enseñanza del texto narrativo, la escritura del texto narrativo, vendría a ser el objetivo general de la secuencia de enseñanza del área de la lengua. Para esto, entonces, tengo que pensar que si quisiera tomar solo un aspecto más chico del texto, puedo trabajar solamente cohesión en un texto, y también puedo armar una secuencia que partiera de lo que ellos saben, de qué es la cohesión de un texto y cómo lo trabajaría en distintos ejemplos con modelos textuales para que ellos pudieran ir incorporando cada una de esas características del texto bajo determinadas etapas. Espero que esto aporte, haya servido para esta primera instancia, que es una idea que después cada uno la puede seguir profundizando
ir leyendo. Creo que el libro de Casani conjuga lo conceptual, pero lo didáctico también, tiene un equilibrio claro entre lo disciplinario y lo didáctico, por eso me parece fundamental, es un libro de lectura fácil, y me parece que con esa base puedo tener herramientas como para elaborar mi propia secuencia de la enseñanza de la escritura para sexto año. Muchas gracias y mucha suerte en el concurso para todos.